¿Hasta cuándo un eco puede llenar una casa? Carmen se lo preguntaba cada mañana, al abrir los ojos a la misma luz grisácea que se filtraba por las persianas de su dormitorio en el barrio de Triana. 7 años. 7 años desde que la voz de Antonio se había apagado, dejando un silencio que ni la radio ni el murmullo de la calle Logroño lograban disipar del todo. Su piso, antes un hervidero de risas y proyectos, ahora olía a recuerdos y a la soledad que se adhería a los muebles como una fina capa de polvo invisible. Las macetas de geranios y claveles en su balcón, antes cuidadas con esmero compartido, ahora eran su única compañía constante, testigos mudos de sus monólogos internos y de las lágrimas furtivas que a veces se le escapaban al contemplar una vieja fotografía. Carmen, a sus 68 años, era una mujer de complexión media, con el cabello plateado, antes azabache, recogido con esmero en un moño bajo que le confería un aire de elegancia clásica, casi atemporal. Sus ojos, de un azul profundo, aún conservaban una chispa de vivacidad, aunque a menudo se velaran con una melancolía que no lograba ocultar del todo. Vestía con pulcritud, con esas prendas de colores neutros y buena caída que había ido acumulando a lo largo de una vida donde la apariencia, sin serlo todo, sí importaba. Ahora, sin embargo, buscaba más la comodidad, la caricia suave del algodón contra su piel. Sus manos, expresivas, salpicadas de las manchas del tiempo, habían amasado pan, acunado a su hijo David, y sostenido la mano de Antonio hasta el último suspiro. Una pequeña arruga de preocupación, casi imperceptible, solía marcar su entrecejo cuando se sumía en sus pensamientos, un surco labrado por años de entrega y ahora de incertidumbre. Era, en esencia, bondadosa, quizás con una pizca de ingenuidad en los laberintos del corazón moderno, ese que latía a un ritmo distinto al de su juventud. La viudez, tras un matrimonio largo y tradicional con Antonio, el pilar indiscutible de su hogar, la había dejado en una especie de limbo. Él había sido el navegante, el que manejaba el timón de las finanzas y las decisiones cruciales, mientras ella, con amor y dedicación, se había encargado del puerto seguro, del calor del hogar. Esa dinámica, aceptada y vivida sin cuestionamientos durante décadas, la dejaba ahora con una inseguridad palpable a la hora de gestionar su propia economía o de tomar decisiones que sentía trascendentales. Su fortaleza interior, no obstante, era innegable, forjada en el crisol de las alegrías y las penas de una vida plena. Pero bajo esa coraza anidaba una vulnerabilidad que nacía de la soledad reciente y del anhelo cada vez más acuciante de no transitar los años que le quedaban sin el calor de una compañía. Valoraba la honestidad y la lealtad por encima de cualquier otra cosa, virtudes que creía universales y que quizás ya no lo eran tanto. Su gran contradicción interna residía en ese anhelo palpitante de afecto, de sentirse viva de nuevo, y el miedo cerval a ser engañada, a convertirse en una carga, un temor alimentado sutilmente por la sobreprotección de David, su hijo, ya un hombre hecho y derecho, pero siempre su niño. Su talón de Aquiles era su tendencia a idealizar, a construir castillos en el aire cuando alguien le ofrecía una mirada atenta, una palabra amable. Su mayor virtud, sin embargo, era su resiliencia, su capacidad innata para aprender, aunque fuera a través del dolor más agudo. Tienes que salir más, Carmen, mujer. El mundo no se acaba entre estas 4 paredes, le decía Elena, su amiga del alma, durante sus cafés vespertinos en la terraza de la Esperanza de Triana, con el puente de Isabel II recortándose al fondo. Elena, 2 años mayor, también viuda, pero con un espíritu más extrovertido y pragmático, había rehecho su vida social a base de clases de sevillanas en el centro cívico, viajes del Imserso y una red de amistades que Carmen envidiaba en secreto. Hay aplicaciones, ¿sabes?, para gente como nosotras. No es ninguna vergüenza querer compañía. Carmen arrugaba la nariz. ¿Aplicaciones? A ella, que apenas se manejaba con el WhatsApp para recibir las fotos de sus nietos lejanos. Le sonaba algo frío, impersonal, casi indecoroso. Pero la palabra compañía resonaba en su interior con una fuerza inusitada. No buscaba una pasión arrebatadora, de esas que leía en las novelas de Corín Tellado en su juventud, sino la calidez de una conversación al atardecer, el roce cómplice de una mano durante un paseo por el parque de María Luisa, la alegría simple de compartir una comida sin el eco del silencio. Una tarde, armada de un valor que no sabía que poseía, y con la ayuda algo torpe de Elena, Carmen se sentó frente al ordenador de su hijo, ese que él apenas usaba cuando venía de visita.
Creó un perfil en una de esas webs que Elena le había recomendado. Corazones Maduros se llamaba. Puso una foto reciente, una donde salía sonriendo en el bautizo de su nieta pequeña, y escribió una descripción sencilla, honesta. Mujer sevillana, viuda, amante de la conversación, los paseos tranquilos y la buena mesa. Busco un compañero para compartir la vida con respeto y alegría. Lo releyó varias veces, sintiendo un rubor infantil en las mejillas. ¿Y si David se enteraba? ¿Qué pensaría? Mamá, no estás para estos trotes, seguro le diría. Pero la soledad a veces pesaba más que el posible juicio ajeno. Pasaron varios días. Carmen revisaba la página con una mezcla de esperanza y temor, como un adolescente esperando una llamada. Hubo algunos mensajes insulsos, algún hola guapa que la hizo estremecerse de incomodidad. Estaba a punto de cerrar la sesión, de dar por zanjado el experimento, cuando vio un nuevo mensaje. El remitente se llamaba Ricardo. Su foto de perfil mostraba a un hombre de cabello canoso, elegantemente peinado hacia atrás, con una sonrisa amable y unos ojos que parecían transmitir serenidad. Su mensaje era diferente. Estimada Carmen, he leído su perfil con interés. Me ha parecido usted una persona sincera y con valores que comparto. Si le apetece, me gustaría conocerla un poco más. Un cordial saludo, Ricardo. Carmen sintió un vuelco en el corazón. Había algo en sus palabras, una formalidad casi olvidada, que la atrajo. Intercambiaron algunos mensajes más durante los días siguientes. Ricardo se mostró culto, sensible, interesado en sus gustos, en sus pequeños relatos sobre Triana, sobre su difunto Antonio, del que hablaba con cariño y sin amargura. Él, por su parte, le contó que era viudo también, que había trabajado como gestor cultural y que ahora disfrutaba de una jubilación tranquila, aunque a veces echara de menos una conversación inteligente al final del día. No tardaron en acordar una primera cita. Hay una cafetería muy agradable cerca de la Giralda. Le parecería bien el próximo martes a las 5, propuso él. Carmen aceptó con el pulso acelerado y una mariposa revoloteando en el estómago, una sensación que creía extinta para siempre. El martes llegó envuelto en una luz dorada de primavera sevillana, con el aire preñado del aroma a azahar que se colaba por las calles. Carmen se arregló con esmero. Eligió un vestido azul añil que sabía que le sentaba bien y se puso unas gotas de su perfume favorito, ese que Antonio siempre le decía que olía a jardín al amanecer. Se miró al espejo y por primera vez en mucho tiempo se gustó. Había una luz nueva en sus ojos azules. La cafetería, un local con solera y mesas de mármol, estaba llena del murmullo animado de la tarde. Ricardo ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana. Se levantó al verla y su sonrisa fue aún más cálida en persona. Era tal como en la foto, quizás un poco más bajo de lo que había imaginado, pero con un porte distinguido. Vestía una chaqueta de tweed impecable, aunque ligeramente pasada de moda, y una corbata de seda discreta. Su cabello canoso, peinado hacia atrás, disimulaba con elegancia una incipiente calvicie. Carmen, es un placer conocerla finalmente, dijo, tomando su mano con una galantería que la transportó a otra época. Su voz era grave, pausada. La conversación fluyó con una naturalidad asombrosa. Ricardo era un conversador nato, sabía escuchar, hacer las preguntas adecuadas y sus comentarios eran siempre inteligentes y a menudo teñidos de un humor sutil que a Carmen le encantó. Hablaron de Sevilla, de sus rincones favoritos, de libros, de música. Él parecía conocer cada detalle de la ciudad, cada anécdota histórica. Carmen se sintió escuchada, valorada, como hacía mucho tiempo que no se sentía. Ricardo pagó la cuenta con un gesto natural, sacando un billete de su cartera de piel y la acompañó hasta la parada del autobús, prometiendo llamarla pronto. Esa noche Carmen apenas pudo dormir. La ilusión le recorría el cuerpo como un torrente de agua fresca. ¿Sería posible volver a sentir esa alegría, esa expectación? Una pequeña voz en su interior, esa que a veces se volvía cínica y desconfiada, le susurró una advertencia. Demasiado bueno para ser verdad, Carmen. Pero ella la acalló con un gesto impaciente. Hacía tanto que no se sentía así, tan viva, estaba dispuesta a creer, a dejarse llevar. Quizás, solo quizás, la vida le estaba ofreciendo una segunda oportunidad. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones nuevas. Ricardo cumplió su promesa y la llamó al día siguiente. Sus citas se hicieron regulares. Paseos al atardecer por la orilla del Guadalquivir, bajo la mirada dorada del sol poniente reflejada en la Torre del Oro.
Cenas en pequeños restaurantes de Triana donde compartían tapas y confidencias. Alguna visita al cine para ver esas películas españolas que a ambos les gustaban. Ricardo la colmaba de pequeños detalles. Una rosa robada de un jardín, una caja de sus yemas de San Leandro favoritas, un libro de poemas de Becker que sabía que ella adoraba. Carmen sentía que flotaba, que había rejuvenecido 20 años. Su casa ya no le parecía tan vacía. Ahora estaba llena de la expectativa de su próxima llamada, de su próxima visita. Incluso sus geranios parecían más brillantes. Elena fue la primera en notar el cambio. «Estás radiante, amiga. Ese Ricardo te ha sentado de maravilla», le dijo una tarde, mientras compartían un mosto en su terraza favorita. Carmen sonrió, un rubor tiñendo sus mejillas. Le contó a Elena lo atento que era, lo culto, lo mucho que se reían juntos. «Parece un caballero de los de antes», concluyó Carmen con un suspiro soñador. «Bueno, mientras no sea de los de antes para pedirte la dote», bromeó Elena, aunque en su mirada había una chispa de cautela. «Tú disfrútalo, Carmen, pero con ojito, ¿eh? Que a nuestra edad los hombres o buscan enfermera o buscan cartera, no te olvides». Carmen desestimó la advertencia con un gesto. Ricardo no era así. Él tenía su propia pensión, su vida hecha. Lo que buscaban ambos era compañía, afecto. Estaba segura. Sin embargo, no mucho después comenzaron las primeras señales tan sutiles al principio que Carmen apenas las registró, o quizás no quiso hacerlo. Un día, mientras paseaban por el barrio de Santa Cruz, Ricardo mencionó de pasada una pequeña inversión que no había salido como esperaba. Lo dijo con un tono ligero, casi como una anécdota, pero Carmen notó una sombra de preocupación en sus ojos. Instintivamente sintió el impulso de ayudar. «Bueno, Ricardo, si es algo en lo que pueda echar una mano», comenzó a decir. Él la interrumpió con una sonrisa triste. «No, Carmen, querida, ¿cómo voy a molestarte con mis problemas? Son cosas mías». Pero la semilla quedó sembrada. Pocas semanas después, durante una cena en un restaurante algo más caro de lo habitual, al que Ricardo la había invitado con mucha insistencia, llegó el momento de pagar. Ricardo rebuscó en sus bolsillos con creciente nerviosismo. «Vaya, qué contrariedad», murmuró con el rostro compungido. «Debo haberme dejado la cartera en la otra chaqueta. Qué cabeza la mía. Lo siento muchísimo, Carmen». «No te preocupes, Ricardo, por favor», se apresuró a decir Carmen, sacando su propio monedero. «Pago yo, no tiene importancia». Él protestó débilmente, con estudiada vergüenza, pero aceptó. «Te lo devolveré mañana mismo sin falta», aseguró. Carmen le restó importancia, aunque una minúscula alarma sonó en algún rincón de su mente. Antonio nunca olvidaba la cartera. Pero Ricardo era tan encantador, tan diferente. Las pequeñas contrariedades de Ricardo comenzaron a hacerse más frecuentes. Una avería inesperada en su viejo coche que necesitaba reparación urgente, una factura de la luz más alta de lo normal, un tratamiento dental imprescindible que la seguridad social no cubría del todo. Carmen, llevada por sus florecientes sentimientos y por un deseo genuino de aliviar las preocupaciones del hombre que la hacía tan feliz, comenzó a ofrecerle pequeñas ayudas. Cantidades que no eran enormes, 100 euros por aquí, 200 por allá, pero que empezaban a sumar. Ricardo siempre las aceptaba con la misma mezcla de reticencia inicial y profunda gratitud, prometiendo devolvérselo en cuanto cobrara un dinero pendiente o cuando se solucionara aquel asunto de la herencia de una tía lejana. Las promesas de devolución se acumulaban, pero el dinero nunca regresaba. Carmen empezó a sentirse incómoda, pero acallaba sus dudas con la imagen de Ricardo sonriéndole, con sus palabras amables, con la calidez de su mano tomando la suya. ¿Cómo podía dudar de él? Era tan atento, tan cariñoso. Seguramente eran solo malos momentos pasajeros. Además, que eran unos pocos cientos de euros comparados con la felicidad que él le estaba brindando. Se lo repetía a sí misma como un mantra, intentando convencerse. En el fondo, una parte de ella, la más vulnerable, la que más temía volver a la soledad, estaba dispuesta a pagar ese precio por mantener viva la ilusión. Era un juego peligroso, un autoengaño consentido, y lo intuía, pero la alternativa, el vacío, le parecía insoportable. La presentación de Ricardo a David fue un momento tenso. Carmen había intentado posponerlo, pero su hijo, que venía a Sevilla a pasar un fin de semana, insistió en conocer al nuevo amigo de su madre. David, un gestor de cuentas en una empresa de Madrid, era un hombre pragmático, observador y desde la muerte de su padre extremadamente protector con Carmen.
La comida tuvo lugar en el piso de Carmen. Ella se esmeró en preparar una paella, el plato favorito de su hijo. Ricardo desplegó todos sus encantos. Habló de economía con David, de política, de fútbol, demostrando una cultura general considerable. Pero David no se dejó impresionar fácilmente. Sus preguntas eran directas, casi incisivas, disfrazadas de conversación casual. «¿Y a qué se dedica usted ahora, Ricardo, aparte de disfrutar de la jubilación?», inquirió mientras servía más vino. «Bueno, David, uno siempre tiene proyectos», respondió Ricardo con una sonrisa afable. «Algunas inversiones pequeñas, asesoramiento a antiguos colegas. Nada que me ate demasiado. Me gusta tener tiempo libre para disfrutar de la vida y ahora de la compañía de tu madre». Lanzó una mirada tierna a Carmen, que se sonrojó ligeramente. David asintió lentamente, sus ojos fijos en Ricardo. «Entiendo. Mi madre tiene unos ahorrillos fruto del trabajo de toda una vida de mi padre. Espero que sepa administrarlos bien y que nadie intente aprovecharse de su buen corazón». El comentario fue como una pedrada. Carmen se quedó helada. «David, por favor», intervino, mortificada. Ricardo, sin embargo, no perdió la compostura. «Por supuesto, David. Carmen es una mujer inteligente y sabe perfectamente lo que hace, y te aseguro que valoro su corazón y su compañía por encima de cualquier otra cosa material». La comida transcurrió en una atmósfera cargada. Cuando Ricardo se marchó, David no tardó en expresar sus reservas. «Mamá, ese hombre no me da buena espina. Ten mucho cuidado, por favor. No me gustaría que te hicieran daño ni que jugaran con tu dinero». «Tu padre también desconfiaba de todo el mundo al principio y luego fueron grandes amigos», replicó Carmen, a la defensiva, aunque las palabras de su hijo le habían dejado un pozo de inquietud. Se sentía atrapada entre el afecto por Ricardo y la lealtad hacia su hijo. Elena también notó que las ayudas de Carmen a Ricardo eran cada vez más frecuentes. «¿Pero te devuelve el dinero, Carmen?», le preguntó un día, sin rodeos. Carmen titubeó. «Bueno, está esperando unos ingresos. Tú sabes cómo son estas cosas». «Carmen, amiga», dijo Elena, tomando sus manos con seriedad, «más vale sola que mal acompañada, y más vale con tu dinero en tu bolsillo. No te ciegues. Disfruta de su compañía, si es lo que quieres, pero pon límites, sobre todo con la cartera». Las advertencias de David y Elena resonaban en la cabeza de Carmen, pero la presencia de Ricardo, sus palabras dulces, sus promesas de un futuro juntos, lograban una y otra vez disipar sus temores. Él comenzó a hablar de su futuro, de cómo podrían disfrutar juntos de los años venideros. Mencionó la posibilidad de hacer un viaje largo, quizás un crucero por el Mediterráneo, cuando mis asuntos económicos se estabilicen. Pintaba un cuadro idílico y Carmen, desesperadamente, quería creer en él. La escalada de las peticiones de Ricardo se volvió más audaz. Un día, con el rostro demudado y una angustia muy bien representada, le confesó a Carmen que tenía una deuda antigua que le estaba ahogando. «Es algo del pasado, Carmen, un mal negocio que hice hace años. Pensé que lo tenía solucionado, pero ahora me reclaman el pago inmediato. Si no lo hago, podrían embargarme la pensión. No sé qué voy a hacer». Las lágrimas asomaron a sus ojos. Carmen sintió una punzada de angustia. Verlo así, tan vulnerable, la desarmó. «¿Cuánto es, Ricardo?», preguntó con voz queda. Él mencionó una cifra considerable, varios miles de euros. «No te preocupes, Carmen, no te pediría nunca que... Es solo que estoy desesperado». Pero Carmen ya estaba pensando. Tenía unos ahorros, el dinero de la venta de un pequeño apartamento que Antonio había heredado en la sierra. Era el colchón para su vejez, para cualquier imprevisto. David le había insistido mucho en que no lo tocara. Pero ver a Ricardo así... «Podría ayudarte, Ricardo», dijo finalmente tras una larga pausa. «Tengo un dinero ahorrado». Los ojos de Ricardo se iluminaron, aunque intentó disimularlo con una expresión de sorpresa y gratitud desbordada. «Oh, Carmen, no sabes lo que significa esto para mí. Eres un ángel. Te lo devolveré todo, hasta el último céntimo, te lo juro. En cuanto resuelva esto, nuestra vida será diferente. Podremos hacer tantos planes». El conflicto interno de Carmen era una tortura. Una parte de ella gritaba, «No lo hagas», mientras otra, la que anhelaba la compañía y el afecto, la que temía volver a la soledad más que a nada en el mundo, susurraba, «¿Y si esta es la prueba de su amor? ¿Y si realmente necesita ayuda y yo puedo dársela?». Empezó a ocultarle a David la verdadera magnitud de la situación. Cuando su hijo la llamaba, ella se mostraba evasiva. Decía que todo iba bien, que Ricardo era un buen hombre.
Las mentiras piadosas se acumulaban, creando una barrera invisible entre ella y su hijo. Ricardo, al ver que Carmen estaba dispuesta a cruzar esa línea, olió la oportunidad y no tardó en preparar su siguiente movimiento, el que sería, esperaba él, el definitivo. Unas semanas después de que Carmen le entregara la suma para la supuesta deuda, dinero que por supuesto no vio regresar ni en parte, Ricardo apareció con una nueva propuesta, esta vez envuelta en un halo de prosperidad y futuro compartido. Carmen, he estado pensando mucho, comenzó, con un tono solemne, mientras tomaban café en el salón de ella. Tenemos que asegurar nuestro futuro, el de los dos, y se me ha presentado una oportunidad de inversión extraordinaria. Un amigo mío, un empresario muy solvente, está iniciando un proyecto inmobiliario en la Costa del Sol. La rentabilidad es altísima y garantizada. Si invertimos ahora una cantidad importante, en un par de años podríamos duplicarla o triplicarla. Imagínate, Carmen, podríamos comprarnos un pequeño apartamento frente al mar, viajar sin preocupaciones, vivir como reyes. Carmen lo escuchaba con una mezcla de fascinación y temor. La idea de un futuro así, junto a él, era tentadora, casi irresistible. Pero la cifra que Ricardo mencionó como inversión inicial era astronómica. Era prácticamente todo lo que le quedaba de sus ahorros, el legado de Antonio. No lo sé, Ricardo, titubeó. Es mucho dinero. David me mataría si... Carmen, querida, la interrumpió él, tomando sus manos con ternura. Su mirada era intensa, persuasiva. David es joven, no entiende estas oportunidades. Esto es por nosotros, por nuestro futuro. ¿No confías en mí? Después de todo lo que hemos vivido juntos. Apeló a sus sentimientos, a la intimidad que habían construido, a los sueños que él mismo había tejido para ella. La presionó sutilmente durante días, con llamadas, con visitas, pintando un futuro dorado si accedía y un velado reproche si dudaba de él. Si no confías en mí para esto, Carmen, entonces quizás no confías en nuestro amor, llegó a decirle en un momento de calculada frialdad. La angustia de Carmen llegó a un punto insostenible. Se sentía en una encrucijada. Por un lado, el miedo a perderlo todo, a traicionar la memoria de Antonio y la confianza de David. Por otro, el pánico a perder a Ricardo, a volver a la soledad que tanto la había atormentado, y esa pequeña terca esperanza de que quizás, solo quizás, él tuviera razón, y ese fuera el camino hacia una vejez feliz y compartida. Finalmente, tras muchas noches en vela, con el corazón encogido, Carmen tomó una decisión. O mejor dicho, se dejó llevar por la corriente que Ricardo había creado con tanta habilidad. Le dijo que sí, que invertiría sus ahorros en ese proyecto. La alegría de Ricardo fue desbordante, casi teatral. La abrazó, la besó, le prometió el oro y el moro. Al día siguiente, Carmen tenía cita en su banco para autorizar la transferencia. Se vistió como un autómata, con un nudo en el estómago que apenas la dejaba respirar. Mientras caminaba por las calles de Triana hacia la oficina bancaria, el sol de la mañana le parecía ajeno, distante. Cada paso era una tortura. ¿Estaba haciendo lo correcto? La imagen de Antonio, sonriente y protector, acudió a su mente. ¿Qué le diría a él? Llegó al banco. El empleado, un joven amable que la conocía de otras gestiones, la saludó con una sonrisa. «Doña Carmen, dígame». Ella, con voz temblorosa, le explicó el motivo de su visita. Iba a realizar una transferencia importante. El empleado preparó los documentos. Carmen miraba el papel, la cifra escrita en él, y sentía un vértigo helado. Su mano, al tomar el bolígrafo, temblaba tanto que apenas podía sostenerlo. Estaba a punto de firmar, de dar el paso definitivo hacia ese futuro incierto que Ricardo le había pintado, cuando su móvil sonó en el bolso. Era David. «Mamá, ¿estás bien? Te noto rara últimamente». «Sí, hijo, estoy bien», mintió Carmen, aunque su voz apenas era un susurro. «Solo un poco ocupada». «Escucha, mamá», continuó David, y su tono era extrañamente serio. «He estado haciendo algunas averiguaciones sobre ese amigo tuyo, Ricardo. No me gustaba nada, ya lo sabes, y he encontrado cosas muy feas». El corazón de Carmen dio un vuelco. ¿Qué cosas, David? «Tiene un historial, mamá. Denuncias por estafa, engaños a otras mujeres mayores. Parece que su modus operandi es siempre el mismo. Enamorarlas, sacarles dinero poco a poco y luego proponerles una gran inversión para desplumarlas del todo. El proyecto inmobiliario en la Costa del Sol, del que seguramente te ha hablado, no existe. Es una invención». Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El bolígrafo se le cayó de la mano, rodando por la mesa. Miró al empleado del banco, que la observaba con preocupación.
Las palabras de David eran como martillazos en su cabeza. Estafa, engaño, otras mujeres. Todo encajaba de golpe. Los olvidos de la cartera, las pequeñas ayudas, la deuda repentina, la gran inversión. Era una pesadilla. «Mamá, ¿estás ahí?» La voz de David sonaba lejana. «Sí, hijo». «Sí», logró articular. «Gracias. Gracias por llamar». Colgó el teléfono, temblando de pies a cabeza. Miró los papeles de la transferencia sobre la mesa. La cifra le pareció obscena, el precio de su ingenuidad, de su soledad. Se levantó, recogió su bolso y, sin decir una palabra al empleado, salió del banco a trompicones, como si huyera de un incendio. Necesitaba aire, necesitaba pensar. La revelación de David había sido brutal, pero también liberadora. El velo había caído. Esa misma tarde citó a Ricardo en su casa. Cuando él llegó, sonriente y expectante, Carmen lo esperaba en el salón, de pie, con una entereza que ni ella misma sabía que poseía. «Ricardo», comenzó, y su voz, aunque baja, era firme. «No voy a hacer la transferencia». La sonrisa de Ricardo se borró. «¿Qué? ¿Pero por qué, Carmen? ¿Ha pasado algo?» Intentó acercarse, tomarle las manos, pero ella retrocedió. «Lo sé todo, Ricardo», dijo Carmen, mirándolo fijamente a los ojos, esos ojos que antes le habían parecido tan sinceros y que ahora solo reflejaban cálculo y frialdad. «Sé quién eres. Sé lo que has hecho a otras mujeres. Sé que el proyecto inmobiliario es una farsa». Ricardo intentó negarlo, tartamudeó algunas excusas, apeló a su amor, pero Carmen no lo dejó continuar. «No sigas, Ricardo. Se acabó. Quiero que te vayas de mi casa y no vuelvas a buscarme nunca más». Al verse descubierto, sin escapatoria, la máscara de Ricardo cayó por completo. Su rostro se endureció y una mueca de desprecio asomó a sus labios. «Vieja estúpida», siseó. «Creí que eras más lista, pero todas sois iguales de crédulas cuando os dicen 4 palabras bonitas». Se dio media vuelta y salió del piso dando un portazo, dejando tras de sí un silencio aún más denso que el que Carmen había conocido antes. Carmen se derrumbó en el sofá, y entonces sí, lloró. Lloró por la ilusión perdida, por la confianza traicionada, por su propia ceguera. Lloró por la soledad que la había hecho tan vulnerable. Pero entre las lágrimas también sintió una extraña sensación de alivio, como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. Había estado a punto de cometer el mayor error de su vida, pero se había salvado en el último instante. Los días siguientes fueron duros. La decepción era un sabor amargo en la boca. Se sentía avergonzada, ingenua. Pero no estaba sola. Elena acudió en cuanto Carmen la llamó. La escuchó sin juzgarla, la abrazó, le preparó una tila y le dijo las palabras que necesitaba oír. «No tienes la culpa de nada, Carmen. Hay gente mala en el mundo, gente que se aprovecha de la bondad de los demás. Lo importante es que has abierto los ojos». David también viajó a Sevilla en cuanto supo lo ocurrido. Lejos de recriminarle su credulidad, la abrazó con fuerza. «Lo siento mucho, mamá. Siento no haber podido evitarte este disgusto antes». Su relación, que se había tensado por culpa de Ricardo, se recompuso sobre una base de mayor honestidad y comprensión mutua. David entendió la profunda soledad de su madre, y Carmen apreció la preocupación genuina de su hijo. Poco a poco, Carmen empezó a reconstruirse. La herida seguía ahí, pero ya no dolía tanto. Había aprendido una lección muy dura, pero también muy valiosa. Aprendió sobre los límites, sobre la importancia de escuchar esa voz interior que a menudo ignoramos. Aprendió que la compañía no puede buscarse a cualquier precio y que la dignidad personal es un tesoro que nadie tiene derecho a arrebatar. No volvió a buscar pareja en aplicaciones de citas, pero tampoco se encerró en casa. Retomó sus paseos con Elena, se apuntó con ella a un taller de memoria en el centro cívico e incluso se animó a ir a algunas excursiones culturales. Descubrió que había otras formas de llenar el vacío, otras compañías que, aunque diferentes, también eran valiosas. La amistad de Elena, el cariño de David y sus nietos, el saludo amable de los vecinos de Triana. Una tarde, mientras paseaba con Elena por el parque de María Luisa, bajo los árboles centenarios que tantas veces habían sido testigos de sus confidencias, Carmen se detuvo a contemplar la plaza de España. El sol del atardecer teñía de oro los azulejos. «¿Sabes, Elena?», dijo Carmen, con una media sonrisa. «Creo que, después de todo, no estoy tan sola como pensaba». Elena le apretó el brazo con cariño. «Nunca lo has estado, amiga. Solo tenías que darte cuenta». Carmen respiró hondo el aire fresco de la tarde. La herida de Ricardo tardaría en cicatrizar del todo, pero ya no supuraba amargura.
En su lugar comenzaba a crecer una nueva serenidad, una aceptación de sí misma y de su vida tal como era. Había perdido una ilusión, sí, pero había ganado algo mucho más importante, la conciencia de su propia fortaleza, de su capacidad para sobreponerse al engaño y seguir adelante. Con la cabeza alta y el corazón, aunque maltrecho, todavía capaz de encontrar belleza en las pequeñas cosas. El eco en su casa de Triana ya no era solo de ausencia. Ahora también resonaban las risas compartidas con Helena, las llamadas de David, y la melodía suave de una nueva esperanza, más realista, más anclada en sí misma. La vida, después de todo, siempre ofrecía una nueva oportunidad, no necesariamente para encontrar